Bienvenidos al podcast de libros y lecturas. Fíjate que el día de hoy te voy a hablar de lo difícil que es leer. No es algo sencillo, no es algo fácil el decir voy a tomar este libro y lo voy a leer. Hay libros que por su propia estructura son pesados. Libros, un ejemplo, los libros que me tocaba a mí estudiar cuando estaba estudiando la carrera, por lo general son libros técnicos, son libros que te requieren una concentración y un descanso para poder completar su lectura. Y no es como si dijeras, me voy a sentar a leer el libro de morfología avanzada o cosas de ese tipo. No, aquí la dificultad de esto es que este tipo de libros son simple y sencillamente libros que no te van a llamar la atención leer, que tienes que leer, pero que no vas a tener, a menos de que seas realmente un apasionado de la ciencia y de la biología. Bueno, pues ya encontrarás deleite en eso, pero alguien normal, alguien que realmente le gusta leer, ese tipo de libros los va a encontrar cansados. También hay otro tipo de libros que tienden a empezar muy bien y de pronto decaen, de pronto pierdes el interés porque están estructurados de tal forma que no sabes o hacen relleno de diálogos o hacen relleno de cosas que en lugar de llevarte directamente a las cosas que tú deseas saber de la historia, empiezan a contar otra historia muy, muy distinta que a veces nada tiene que ver con lo que te llamó la atención de ese libro. Es decir, empiezas con una imagen, con una historia que te está, ¿cómo decirlo? Te está enganchando y de pronto el objeto por el cual te enganchó se desvía. Y pasaba, por ejemplo, y aquí, bueno, yo soy un fan de Stephen King, los libros muy bien, pero un ejemplo de esto es las adaptaciones a sus libros. De pronto te dejaban con un sabor de boca agridulce. ¿Por qué? Porque cuando más buena se ponía la película, por así decirlo, cuando más bueno se ponía la historia, salían con algo como aliens o cosas así que quitaba todo el terror posible a lo que habías estado leyendo. Obviamente hay libros también del mismo Stephen King que el libro, por muchas razones más, era mucho mejor que la adaptación de película. Aquí a lo que voy es de que muchas veces los libros tú te atraes o te atraen por una película que viste y quieres saber realmente qué sucede o por qué de las cosas que la película no te explica, y ya te vas al libro. Y muchas veces, casi siempre más bien, tiene toda la explicación concisa y el punto de vista del autor que te hace decir, está 1000 veces mejor el libro que la película. Pero aquí lo que viene a colación con esto es, aún y que viste una película, muchas veces el libro es pesado. Yo, por ejemplo, la serie Juego de Tronos, soy honesto, me gustó a partir del capítulo 6. Los primeros 5 capítulos es el preámbulo, que a mi gusto fue muy largo. Pero bueno, así es. Pero si tú te vas a los libros están también algo lentos al inicio. Tienen este tipo de división por personaje que lo
Lo encontré bien, pero no he pasado del capítulo 3. Y eso que soy un fan de la serie, el libro me ha parecido muy tedioso. No sé si después se ponga mejor. Debe de ponerse mejor. Pero este es un reto para el escritor. Pues yo, por ejemplo, como escritor mismo, a veces yo también leo y hay veces que sí, definitivamente como escritor no tienes la historia más que en tu cerebro, más que en tu cabeza, y buscas darle la forma que a ti mismo te mantenga enganchado, y de pronto te ves fluyendo, escribiendo, y avanzas en la escritura como si estuvieras viendo una película hasta llegar a su conclusión. Esto hablando de libros que son de principio a fin, pero cuando son continuaciones como son las sagas que yo estoy escribiendo, entonces ahí tienes que tener una conclusión de capítulo, por así llamarlo, pero no una conclusión final. Ese debe ser en el tomo que tú consideras que es el último. Como por ejemplo Harry Potter, un libro que es de principio a fin, sí te engancha, tiene una facilidad de lectura, a pesar de que tiene muchas palabras tipo encantamientos y hechizos. Hace que el lector se ponga tan inmerso en la lectura que de pronto empiezas a imaginarte las cosas más allá de lo que la película te pudo haber mostrado en sus 3 horas de duración cada una. Ahora, es importante decirte aquí que el leer un libro, tú sabes si va a ser bueno si desde las primeras 10 o 20 páginas tú no quieres dejar de estar leyendo. Si por el contrario llevas un cuarto del libro y no deja de quitarte el entusiasmo leerlo, pero sabes porque la gente te ha recomendado que es un libro que está muy bueno, que es un libro que debes tener, y luego empiezas a leerlo y dices, pues no me gusta, no me satisface lo que estoy leyendo, me parece cansado, me parece aburrido. Bueno, pues es muy factible y es muy honesto que dejes el libro sin concluir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ahí sí es para ti una pérdida de tiempo. ¿Cómo vas a perder el tiempo comiendo, por ejemplo, algo que no te gusta? Es lo mismo para la lectura, es lo mismo con las series. Entonces, leer un libro no es tan distinto a ver una buena película o una buena serie en cuanto al interés. Pero en cuanto a lo que es la imaginación, es súper recomendable un libro. Y después, bueno, ¿por qué los beneficios de leer? O eso lo vamos a ver después en este podcast. Te lo voy a intentar explicar desde mi punto de vista. Pero desde ahorita, en cuanto a los libros, hay libros que son muy, muy buena lectura, te informan, te hacen imaginar y te dan verdades que a veces no pensaste que alguien más pudiera pues pensarlas, más que un escritor, alguien que está directamente ligado a la creación de mundos imaginarios. Y en algún lugar leí que el artista, el escritor, en cierta parte tiene el encanto de Dios, porque Dios mismo es un escritor y es un autor de obras maravillosas en este mundo. También, obviamente, de obras tenebrosas, cuando las cosas suceden mal. Pero aquí, leer un libro debe ser para ti siempre un placer, un deleite, unas ganas de acabar el libro y cuando lo acabas decir, wow, espero el siguiente. Cuando no es así, entonces tienes que buscar tú el desechar ese libro, el dejarlo. Simple y sencillamente no te gustó, no era lo que esperabas, pues véndelo, regálalo y olvídalo.
cuando te gusta un libro, atesóralo, cuídalo y recomiéndalo. Así es, así debe ser. Un ejemplo de estos libros, por ejemplo, yo vi la película Entrevista con el vampiro de Anne Rice y supuse, esa era una corazonada cuando yo estaba todavía adolescente y pude comprarme el libro, el que habla principalmente del Lestat y de Lewis. Este libro, por muchísimo, mucho mejor que la película, ya que te narra todo interesante y todo está así alrededor de la película, de la historia o de la película mental que tú puedes hacerte. No se desvía, se mantiene. Sí hay diálogos, sí hay situaciones donde te llevan de un lado a otro, pero te llevan dentro de la misma trama de los personajes. No te distrae con cosas. Un ejemplo, el exceso de descripción de cosas. Ahí te decía, un ejemplo, está la casa de Lestat que tenía antes de conocer a Luis, o cuando ya tenía a Luis. Una casa estilo antiguo, con muebles de la época de tal rey de tal siglo, y ya. No como otros libros que te dicen y te describen cómo era cada uno de los platos, de los vasos, de los sillones, el tipo de madera y cuántas garigoleadas tenían. No te deja tanto la imaginación, lo cual hace que tú prácticamente caigas en un cansancio de explicaciones de cosas que son irrelevantes para la historia. Un ejemplo, si estás hablando de vampiros y te pones a decir que en la casa tenía ladrillos con una figurita que no tiene nada de relevante para la historia, entonces, bueno, ¿y para qué me describió la figurita esa si no tiene nada que ver con la historia? Si al final del día es nada más una descripción de una parte de la casa, pero pues no ayudó al protagonista, no afectó al contrario, al antagonista, no tuvo ningún tipo de relación. Entonces, ¿para qué me lo escribes? Dado la otra forma, es cuando dices, ok, este blog de la casa tenía una figura que expresaba o que explicaba el porqué del personaje o el porqué del pasado del personaje. Ahí sí, como en el Código Da Vinci, como en el Símbolo, como en otro tipo de historias que te describen ese tipo de características de la historia, dices, oh, bueno, sí tiene que ver, por lo tanto, si no le pongo atención a esos detalles, pues se me va ese detalle y no entiendo por qué sucedió esto, por qué sucedió lo otro. Así es con los libros. Si tú empiezas a leer un libro y te atrae, vas bien, vas al capítulo 1, 2, y de pronto para el 3 te está describiendo completamente un árbol que es irrelevante para la historia, bueno, pues tú dices, bueno, yo no compré un libro de explicación de árboles, yo compré un libro de terror. A mí qué me importa ese árbol que nada tiene que ver con la historia, ni al principio ni al final, solamente es llenar de palabras el libro por llenar las palabras. Así es con por ejemplo, cuando escuchamos muchas veces podcasts, que a lo mejor este mismo puede ser uno de esos podcasts que dices, bueno, no me llegó a ninguna conclusión. Bueno, pues es a lo que voy. Cuando tú dices, esto está demasiado tedioso, el libro, el podcast, el capítulo, la película, pues lo dejas a un lado. Caso contrario, cuando dices, mira, me interesa porque esto, yo me identifico con esto, yo le encuentro congruencia a lo que se dice, entonces te gancha. Es por eso que nosotros tenemos que ver cómo poder desechar libros que no nos gustan y empezar otro que sí nos gusta. Ahora, en cuanto a los retos, hay personas que se ponen retos. Yo soy una de esas personas que dice, bueno, voy a leer 30 libros al año, 40 libros al año. ¿Cómo puedes hacerle? Primero tienes que ponerte un objetivo que tú consideres real. Si son 3 libros, pues 3 libros al año ya son mejor que nada. Si son 10 libros,
si son 20, 30, entre más cantidad, sabes que tu tiempo es reducido y que tienes que leer a razón de 10 a 20 páginas diarias, dependiendo de la extensión del libro, para poder terminarlo. Y con esto aumentar tu acervo cultural. ¿Para qué te sirve leer los libros? ¿Para qué te sirve el ponerte estos retos? Simple y sencillamente estás haciendo que tu cerebro tenga juventud casi eterna. Estás haciendo que tu cerebro esté trabajando de tal forma que pueda mantenerse en condiciones óptimas. Es importante esto porque es como el ejercicio, el workout of the day, el WOD del cerebro es leer. Y no leer cosas que tienes que leer como las señales de tránsito, como los encabezados del periódico, no, sino leer realmente algo que haga que tu cerebro se traslade a otros mundos, que se traslade a otras realidades y que pueda liberar la imaginación. Así pues, para concluir el capítulo de hoy, te diría que leas, que busques recomendaciones de libros. Yo aquí te estoy dando capítulos de libros que te pueden parecer interesantes, que puede ser que digas, mira, este me interesa, lo voy a conseguir, o que puedes decir, no, qué libro tan aburrido, y dejarlo a un lado. Para eso es también este podcast, para decirte las opciones que hay y tú elegir cuál es el libro que te interesa para su lectura. Espero que el punto haya quedado claro, que hay libros buenos, hay libros malos. Quizá sí redundé un poquito en las explicaciones, pero lo importante aquí era rescatar eso. Tú eliges si terminar un libro o no. Si estaba como parte de tu lista, bórralo y añade otro. Con este fin, tú sigues con tu reto de 30 o 40 libros o 10 libros o 3 libros al año, y simple y sencillamente lo que hiciste fue cambiar uno por otro. Y así no pierdes tu tiempo leyendo libros que dices, es como cuando ves una película churro. Las dos peores horas de mi vida. Así puede ser del libro, las 3 peores semanas o los 2 peores días de mi vida fue cuando leí este libro. ¿Cuál es el libro que a tu gusto podrías terminar de leer tan solo sentarte? ¿Y cuál es un libro que a tu gusto, simple y sencillamente, jamás de los jamases podrías terminar, aun que te lo recomendaran? Yo soy Andy Ortiz, espero tus comentarios y que le des like, seguir. Me ayudaría mucho para poder llegar a más personas. Hasta luego.